Reacciones químicas que salvan vidas. Equipo conformado por Gendaviani, Lisbeth Belén, Giancarlo, Fernando Alfonso y Valentina Ortiz. El continuo incremento del número de automóviles que circulan por las carreteras de todo el mundo trajo como consecuencia el aumento en el número de accidentes, la pérdida de bienes materiales y de vidas humanas. Ante esta problemática, la industria automotriz se vio en la necesidad de integrar elementos de seguridad para los automóviles actuales que constituyan una prioridad fundamental en su diseño y fabricación. Entre estos elementos se encuentran los cinturones de seguridad automáticos, el sistema antibloqueo de frenos y las bolsas de aire. Para que una bolsa de aire ejerza su acción de forma eficaz, es fundamental que ésta se llene de gas en cuestión de milisegundos y consecutivamente comience a disminuir su presión interna al momento del contacto, a fin de que amortigüe el golpe de los pasajeros. En caso contrario, si esta presión no disminuye en el momento del contacto, la bolsa puede resultar tan dura como una piedra y causaría más daño que protección. El sistema completo de una bolsa de aire se conforma por los siguientes elementos principales: una bolsa de poliamida, material ligero y resistente, un juego de sensores y un sistema generador de gas. ¿Para qué sirve una bolsa de aire? Bueno, básicamente cuando estás manejando y de repente chocas, luego se activa, se infla esta bolsa de aire generando una presión como gas y luego en cuestión de milisegundos va a bajar esta misma presión. De lo contrario estaría muy fuerte y pues no te ayudaría nada, es como toparte con una roca. En cambio, si empieza a disminuir la presión, ya con este gas que desprende, que sería el nitrógeno, ya amortigua tu caída como una almohada. Bueno, a continuación se describen las reacciones químicas involucradas. La ácida de sodio es la principal sustancia, ya que cuando hay un choque se crea una chispa de boro y nitrato de sodio, lo cual va a provocar que la ácida se descomponga en sodio y en nitrógeno, que es el que va a inflar la bolsa de aire. Como sobrante de la primera reacción nos quedaría el sodio, que es altamente tóxico, por lo que se va a combinar con el nitrato de potasio para poder hacerlo así inocuo y obtener las siguientes reacciones. Sin embargo, estos productos también son altamente tóxicos, por lo que se les va a agregar una sustancia más llamada óxido de silicio, que al reaccionar con todas estas sustancias va a formar un compuesto alcalino. Para poder conocer la cantidad de sustancia necesaria para producir la cantidad de gas suficiente para el inflado de una bolsa de aire, primero se utilizó la ley de los gases ideales para conocer el número de moles de nitrógeno necesario, ya que este es el gas que infla la bolsa de aire, para poder llenar el volumen de cada una de las bolsas de aire, tanto del piloto como del asiento del copiloto. Y tomamos los valores de presión y temperatura estándar y un volumen de 50 litros para la bolsa del piloto y de 140 litros para la bolsa del copiloto aproximadamente. Despejando el componente del número de moles de la ecuación de los gases, obtuvimos que el volumen por la presión entre la constante de R por la temperatura nos daba este valor, y en la bolsa del piloto nos dio un total de 2.042 moles y en la bolsa del copiloto nos dio un total de 5.71 moles. Después, por medio de cálculos estequiométricos, pudimos conocer la cantidad de moles de ácida de sodio necesarios para liberar esa cantidad específica de nitrógeno gaseoso. Así que si sabíamos que en la reacción balanceada se necesitaban de 2 moles de ácida de sodio para producir 3 moles de nitrógeno, ahora, por ejemplo, en el caso de la bolsa del piloto, necesitamos saber cuántos moles de ácida de sodio son necesarios para producir 2.042 moles de nitrógeno, y esto nos dio un total de 1.3617 moles de ácida de sodio, y en el caso de la bolsa del copiloto nos dio un total de 3.812 moles de ácida de sodio. Finalmente, para obtener el número de gramos necesarios de ácida de sodio por la cantidad de moles obtenida anteriormente, multiplicamos esta cantidad por el peso molecular del sodio, y con esto nos dio un total de que en la bolsa del piloto necesitamos de 88.48 gramos de ácida de sodio y en la bolsa del copiloto de 247.76 gramos. Como siguiente paso, lo que hicimos fue calcular cada una de las propiedades termodinámicas. Para esto primero analizamos a nuestra reacción, en la cual se puede observar que nuestro reactivo ácida de sodio y el producto sodio están en estado sólido, mientras que el nitrógeno se obtendrá en estado gaseoso, pues esto es lo que hace que la bolsa se infle. Para esto, con ayuda de los valores que nos proporcionaron de la entalpía, entropía y de la energía de Gibbs de cada uno de los compuestos y elementos de la reacción, calculamos entonces las propiedades termodinámicas con ayuda de las fórmulas, en donde obtuvimos que nuestra entalpía resultó de menos 43.42 kJ, nuestra entropía de 482.88 J sobre Kelvin y la energía de Gibbs de menos 187.52 kJ. Ahora bien, con el valor obtenido de la entalpía se puede observar que la energía liberada es de menos 43.42 kJ, ya que la entalpía indica el cambio de calor de una reacción.
Al tener mucha energía espontánea y además de sustancias que pueden llegar a ser tóxicas como es el sodio e incluso la sustancia principal que es la ácida de sodio, llegan incluso a ser muy peligrosas si llegan a ser ingeridas por medio de los ojos, la nariz y la boca. ¿Cuáles son estas reacciones secundarias que evitan que esto sea más dañino, o sea, que se disminuya esta toxicidad? El sodio va a reaccionar junto con el nitrato de potasio para así crear óxido de potasio y óxido de sodio. Finalmente, estos dos van a reaccionar con el dióxido de silicio y así van a producir silicato sólido. Incluso con estas reacciones que aseguran un poquito más la seguridad del conductor y del copiloto, todavía existe cierto riesgo, sobre todo en menores de edad. De hecho, por eso existe esta señal. Finalmente podemos decir que es una reacción exotérmica, ya que como se pudo observar, el valor de la entalpía de la reacción, la cual se define como una función de estado, es de menos 43.42, y el ser negativo significa que hay menos calor o que se libera calor de la reacción. También se puede conocer si una reacción es espontánea o no dependiendo del valor de la energía de Gibbs. En este caso, el valor de la energía de Gibbs resultó de menos 187.52 kJ. Al ser negativo significa que es una reacción espontánea a temperatura estándar. Ahora bien, para determinar a qué temperatura esta reacción es espontánea, lo que hicimos fue despejar la ecuación de Gibbs para obtener la temperatura, igualando la misma a cero, quedándonos entonces que esta era de menos 89.91 Kelvin, por lo tanto será espontánea cualquier temperatura inferior a esta. Posteriormente, ahora al considerar los volúmenes promedio de las bolsas de aire con 50 litros para el piloto y 120 para el copiloto, y volviendo a obtener la entalpía con el número de moles de ácida que se obtienen por medio de la estequiometría, los cuales nos quedan de 1.36 para la del piloto y 2.17 para la bolsa del copiloto, encontramos ahora que el valor de la entalpía para el piloto era de menos 29.52 kJ y para el copiloto de menos 47.11 kJ. De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología, los pasos que se deben de seguir para disponer de residuos tóxicos como los que se generan en las reacciones para el inflado de una bolsa de aire son: envasar de manera adecuada cada una de las sustancias por separado, con el fin de evitar su dispersión y facilitar su manejo. Posteriormente, realizar un cierre hermético para evitar que estas sustancias se derramen. Es necesario usar recipientes ya sea de vidrio o de plástico dependiendo de las características físico-químicas de los residuos. Posteriormente se debe de controlar, con base a lo indicado por el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, la cantidad de residuos desechados por medio de una bitácora de generación, con el propósito de tener un mejor conocimiento acerca de las sustancias que han sido desechadas. Después se hace una recolección interna de los residuos envasados y se almacenan de manera temporal para después ser metidos en el embalaje y puedan ser desechados de manera correcta ya sea a partir de incineración, encapsulado o confinamiento. Las reacciones químicas que se encuentran involucradas en el inflado de una bolsa de aire son de suma importancia para que su funcionamiento sea el adecuado. Estas bolsas de aire salvan cientos de vidas cada año. Además de que sin el conocimiento de cómo disponer de los residuos químicos que quedan de la bolsa de aire, se puede tener un uso mucho más eficaz y que no sea dañino ni para el medio ambiente ni para las personas que se encuentran en el entorno. Bueno, una vez ya demostrado todo esto, no hace falta decir que estas reacciones químicas en efecto sí salvan vidas. Y a pesar de que generan productos tóxicos, ya se demostró cómo se pueden agregar otras sustancias para hacerlas así inocuas y no afectar al medio ambiente. A la toxicidad y a los riesgos que existen al momento de la activación de la bolsa de aire, es importante siempre conservar una postura correcta, esto para minimizar los riesgos, así como el señor conductor. Como conclusión, entonces se sabe que las bolsas de aire son un elemento fundamental de los carros en la actualidad, ya que las mismas ayudan a reducir el riesgo de muerte hasta en un 30%. Además, las reacciones químicas nos permiten salvar vidas debido a que, como se puede ver en este caso, la reacción del ácido produce nitrógeno en estado gaseoso, lo que permite inflar la estructura elástica que constituye el airbag, impidiendo el choque del conductor contra el parabrisas. Además, también existen reacciones químicas que ayudan a eliminar la toxicidad con la finalidad de proteger la salud del conductor. Las bolsas de aire son algo indispensable que deben traer los automóviles hoy en día, pues como se sabe puede reducir el riesgo de muerte hasta en un 30% en caso de que ocurra algún accidente.
Pero las bolsas de aire no serían posibles sin las reacciones químicas, porque como sabemos, estas son las que provocan que la bolsa se infle en cuestión de milisegundos, los cuales pueden ser cruciales para salvar una vida.